Tengo el gusto de presentarles a Lucero González, que nos impartirá la plática Innovar para Crecer, el docente digital, y les platico un poco de la semblanza de Lucero. Lucero es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana, tiene máster en desarrollo de habilidades del pensamiento por la Universidad de Anáhuac y máster en orientación familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de inglés por la UNAM y tiene una especialidad en el manejo de la dislexia a través del método Davis. Tiene amplia experiencia en la gestión directiva, capacitación y formación de equipos en distintas áreas, pero se ha especializado en la innovación educativa y la adecuación curricular. Actualmente dirige el proyecto de The Learning Club, del cual es fundadora. Ahí atiende atletas de alto rendimiento, artistas, jóvenes con déficit de atención y jóvenes superdotados. Asimismo, participa en la capacitación de grupos directivos de distintas instituciones educativas. Ha colaborado en Fundación Becar en el último año con el programa de coaching institucional y el desarrollo de microcursos. Muchísimas gracias, Lucero, y bienvenida. Liliana, muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Veo muchísimas caras conocidas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Fundación Becar esta oportunidad, porque aunque llevo muchos años haciendo esto, siempre me da mucha emoción participar en un nuevo foro. Así que muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos con esta presentación. Me encantaría que en cualquier momento que ustedes quieran, tengan una pregunta, pues la pongan ahí. Si alguien me quiere interrumpir por fallos técnicos, no duden en hacerlo, ¿eh? Créanme que yo con todos los años que tengo y la experiencia docente, sí es para mí un reto esta cuestión tecnológica. Así que voy a dar lo mejor, pero cuento con su apoyo y corrección cuando así lo consideren. Vamos adelante. Bueno, la palabra innovando es algo que oímos todos los días, pero ¿qué nos ha pasado? Nos sorprendimos y esta pandemia nos hizo cambiar. Nosotros definitivamente, cuando estamos en el área educativa, sabemos que la palabra constante es cambio, es cambio. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, cambia, todo cambia, y te describe una serie de cosas que cambian y dicen que no cambie yo sería extraño. Bueno, pues si siempre hemos vivido ese mundo, imagínense ahora con la pandemia y con toda esta situación digital. Yo quiero empezar desde la perspectiva del docente ante lo desconocido. ¿Por qué? Porque yo fui docente muchos años y sé lo que se siente estar ahí en la trinchera. Entonces, de repente, me tengo que cuestionar cómo puedo aprovechar esas plataformas que la institución me ha dado para impartir mis clases, cómo puedo migrar mis clases presenciales a una modalidad en línea de manera efectiva, cómo sé qué programas usar y si son útiles. Este proceso ya lo hemos vivido por un año. Es decir, de todos estos cuestionamientos ha habido grandes avances y yo reconozco profundamente el esfuerzo de los directivos, de todo el personal de una escuela y especialmente de los docentes que han tenido que volver de su casa a un aula y que han tenido que transformar toda esa experiencia que anteriormente hacían de manera presencial en un ámbito que no conocían o por lo menos no conocían a profundidad. Pues manos a la obra, ¿por dónde empezar? Pues es importantísimo hablar del entorno de aprendizaje. De hecho, este es el tema que hemos estado dando en estos microcursos que The Learning Club ha dado para Fundación Becar, los entornos ambientes de aprendizaje. Bueno, cómo cambiar esa situación del espacio físico, del ambiente, y cómo lograr que a pesar de la distancia, ¿por qué? Porque todo es ahora de forma digital, podamos tener esa cercanía y esa contacto y vínculo con los alumnos y con quienes estamos hablando. Bueno, pues el reto enorme de este formato digital presencial, va a haber un momento en que lo combinemos, qué vamos a hacer, y luego, bueno, pues qué herramientas digitales son las que realmente nos sirven para avanzar en esto. Pues miren, el primer consejo que yo les doy, y es un consejo que continuamente hacíamos cuando estábamos en las aulas de manera presencial, es transitar. Transitar de un aprendizaje pasivo a
a un aprendizaje comprometido. ¿Por qué? Porque el objetivo del docente hoy en día no es un enfoque solo en resultados, sino en ese proceso de aprendizaje. Además, un proceso de aprendizaje que no estamos viendo necesariamente. Estamos a veces con un público con las cámaras apagadas, con los micrófonos apagados, y empiezan aquellas famosísimas sesiones de espiritismo de Juan, ¿estás ahí? Lucía, ¿me escuchas? ¿Sí me entendiste? Bueno, pues tenemos que ver cómo lograr que los alumnos cambien esa postura para, con un cohete, como si fuéramos a ir a la luna, nos podamos realmente movilizar hacia lo nuevo. Voy a aprovechar aquí para darles un poquito de fundamento teórico de dónde surgen todas estas ideas de innovación que yo les doy. Este acrónimo que dice ICAP, de Chi y Wiles, que son de la sección de educación del MIT, encierra mucha enseñanza al respecto de cómo debemos nosotros manejar las clases, qué es lo que debemos incluir y en qué secuencia. Les va a llamar mucho la atención que la presentación ahora va a ir de derecha a izquierda, como si estuviéramos hablando en hebreo. ¿Pero por qué? Porque ellos incluso en su libro lo mencionan, les gustó más cómo sonaba ICAP que PASI. Pero vamos a empezar por la parte del aprendizaje pasivo. Es un aprendizaje en el que yo escucho. De ahí puedo moverme a un aprendizaje activo, que es un aprendizaje en el que yo ya manejo y uso ciertos contenidos y materiales, a una etapa constructiva donde ya estoy generando evidencias de ese aprendizaje. Y bueno, lo mejor es poder llegar a una fase interactiva donde tengamos esa posibilidad de generar en conjunto con nuestro equipo de trabajo, si estuviéramos hablando de docentes, en conjunto con nuestros compañeros o pares en clase. Les voy a mencionar algunas estrategias y ejemplos de cada etapa para que esta parte quede clara. En la parte pasiva, lo que nosotros tenemos es una actitud de recibir información, es decir, estamos haciendo una transferencia. Yo transfiero a mi público cierta información. Lo hago que vea videos, que tenga algunas lecturas o que escuche mi ponencia. Después, cuando este proceso cambia a la parte activa, bueno, pues tengo yo el manejo y el uso del material que yo les puedo haber mandado con anticipación. Aquí yo ya estoy solicitando un tipo de actividades como que subrayen textos, se les pide recordar lo importante, suelo dar rúbricas para que ellos sepan qué hacer y cómo interactuar con ese material. En el caso constructivo, es cuando el alumno ya está generando conocimiento. Es decir, nos estamos yendo a unos niveles superiores de habilidades en donde ya los jóvenes son capaces de construir mapas mentales, cuadros conceptuales, esquemas, incluso mnemotecnias para aprenderse las cosas, y podemos nosotros tener una evidencia de esa construcción de su conocimiento. Y finalmente llegar a una fase interactiva que contiene a todos los anteriores. Ellos construyen su conocimiento en conjunto con sus pares. Hay debates, hay foros, hay instrucción entre pares. Los que hemos sido maestros sabemos que muchas veces cuando más aprendemos es cuando le tenemos que explicar algo a alguien más. Es decir, yo ya lo estudié y ya lo entendí. Pero ¿cuándo lo aprendo más? Cuando lo tengo que enseñar. Esto que les pongo aquí es otro referente teórico. No sé si alguien me quiera decir si sabe a qué se refiere, que es algo que desde hace 15, 20 años se ha venido manejando como un elemento fundamental a considerar cuando yo planeo una clase. Y esto es tomar en cuenta la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom lo que pretende es llevar a las personas de niveles más básicos de habilidades del pensamiento a niveles mucho más desarrollados. Yo puedo ir desde la base de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear algo. Obviamente no todas las actividades, y yo me quiero considerar un buen maestro, no, es que todo el tiempo están creando o están analizando. Pues no, obviamente, si yo soy un buen maestro, pues tengo que pasar por todas estas etapas. Lo importante es no quedarme solo una de ellas.
Porque, por ejemplo, recordar, bueno, pues si yo no me sé las tablas de multiplicar, pues difícilmente podré después comprender el álgebra, analizar un problema o aplicarlo a una solución de un problema real. No podré crear nada en torno, como ahora nos lo ponía Juan José, pues tengo que poder llegar al punto de crear, pero usando las distintas habilidades del pensamiento. Otro factor muy importante que también hemos tomado en cuenta en la educación en los últimos años, y creo que es valiosísimo, es entender a nuestro estudiante, entender un poco más cuál es su estilo de aprendizaje. Porque dice, no, es que yo soy muy buen maestro, doy muy buenas clases, pero fíjate que Patricio, es que Patricio no se queda sentado, es que Patricio ya se levantó y no me escucha. Bueno, pues tenemos que saber si a lo mejor Patricio, su estilo de aprendizaje es kinestésico. Entonces, el que yo le esté dando una lección y él tenga que estar sentado escuchándome y no le pongamos manos a la obra, pues realmente lo pierdo muy pronto. ¿Qué pasa con alguien que es visual? Si yo soy una persona muy preparada en medios digitales y hago unas presentaciones como la que acabamos de ver, súper espectaculares, una persona visual realmente pues lo va a estar gozando porque va a estar realmente su atención con nosotros. ¿Y qué pasa si yo soy auditivo? A lo mejor si yo no tengo recursos auditivos en mi ponencia, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que aquellas personas auditivas pues de repente ya se fueron. Entonces, estos elementos teóricos, como es la taxonomía de Bloom, este conocimiento de los distintos estilos de aprendizaje, utilizando el marco de referencia del ICAP, hacen que nosotros tengamos una serie de factores a considerar. Entonces, esta cita que pongo aquí es de Matthew Guyan, que es un experto en el diseño de instrucción digital. Piensa qué necesitan hacer tus estudiantes con la información una vez que terminen el curso y diséñalo en torno a eso. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar competencias y tener muy claros los objetivos, pero sobre todo saber qué queremos hacer con esa información. Estamos generando habilidad matemática, habilidad verbal, les estamos enseñando historia, les estamos dando civismo, les estamos creando una conciencia, como lo que nos hablaba en la ponencia anterior. ¿Qué quiero hacer con eso? Y en función a eso lo diseño. El otro factor muy importante, o sea, ya hablamos de transitar, ¿no? De lo pasivo a lo comprometido. Bueno, pues ahora hay que capacitarnos todos, pero especialmente capacitar a los docentes, que son con los que están en la línea de fuego, para que puedan hacer este trabajo. Ser un docente virtual implica ser competente digital. Y aquí tenemos un enorme reto. ¿Por qué? Porque yo tengo alrededor de mí una serie de maestros excelentes, pero que la circunstancia no los había puesto en condición de ser competentes de forma digital. Utilizaban la plataforma de la escuela o de la gestión escolar de forma limitada para pasar asistencias, subir calificaciones, poner comentarios. A lo mejor de repente cuando se querían ver ya súper lanzados en esto, ponían un video en su clase. Y sin embargo, de la noche a la mañana, tuvimos que entender que era Zoom, que era Teams, Google Classroom, tenemos que ver todo lo que sucede alrededor de este mundo digital para poder hacer nuestras presentaciones atractivas, para poder dar nuestras clases de mejor manera. Y para eso necesito preparar. Hoy los docentes, los directivos y los coordinadores, pues hemos hecho un esfuerzo personal de meterle muchísimas horas de trabajo a esto, pues para hacerlo de la mejor manera. Y ha ido siendo cuesta arriba. Pues a un año de haberlo vivido, estamos ya en condiciones de decir que tenemos ya herramientas y formas de poder hacer esto de mejor manera. Entonces, yo soy un docente que hoy en día tengo que ser competente de forma digital. Esta lámina es un poco cargada, pero quiero explicarles cuáles son las principales competencias digitales que implica tener esto. Esta es una referencia de un libro de Llorente, que después les pasaré las referencias,
tengo que ser competente en el manejo de la información. Es decir, manejo y procesamiento de la información. ¿Cómo identifico lo que me sirve? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo recupero, almaceno y gestiono esa información? Es decir, yo tengo que ser una persona capaz de discernir en ese mundo del internet y de la web donde yo pongo un tema y se despliegan 18 páginas. No me puedo conformar con la número 1 que o está anunciada o es Wikipedia, que está plagada de errores. Tengo que ser capaz de identificar qué información sirve, tengo que ver las referencias, tengo que ser capaz de procesar esa información, buscarla de manera adecuada y luego, fíjate, es que el otro día leí un artículo buenísimo, vi una presentación excelente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde la vi? Ya no me acuerdo. Entonces, ¿cómo gestiono esa información para hacerla llegar a mi aula, para hacerla llegar a quien yo necesito? Obviamente, ya que tengo esa información valiosa, bueno, pues el siguiente punto, ser competente en el área de comunicación. Que si a nivel presencial las... ¿Perdón? ¿Alguien hablaba? ¿No? Bueno, seguimos. ¿Cómo interactúo con otros medios digitales? Es decir, yo lo tengo en mi teléfono y ahora mi alumno está en un iPad y los otros están en computadora y mis compañeros y cómo les mando esta información, cómo utilizo la famosísima nube, ¿no? Para que no me caiga encima, y cómo establezco esas líneas de colaboración para que esta información que tanto me costó encontrar, que tan valiosa es, se pueda comunicar. La parte que ha resultado un enorme reto es la creación de contenidos, porque tengo que producir y editar material digital. Nosotros hoy en día seguimos viendo, y yo no juzgo mal esta situación, docentes que haciendo un esfuerzo enorme tienen una doble cámara, compraron un pizarrón blanco o utilizan sus propios cuadernos para estar enseñando a los alumnos. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no estábamos preparados para ser esos expertos digitales, ¿no? Tengo un buenísimo audio, un video de distintos formatos multimedia. Ay, no, es que yo no sé cómo bajarlo y este es MP4 y el otro, y empiezan las confusiones. Otra cosa es que tenemos que ser muy respetuosos y enseñar también a nuestros alumnos de serlo con los derechos de propiedad intelectual. En este mundo digital es muy fácil que yo pego esto, lo pongo acá, lo pongo allá y luego pues yo me doy los créditos. Realmente eso es muy delicado. Creo que hay que generar una conciencia del respeto a la propiedad intelectual. Otro asunto que también es muy actual es el manejo seguro de la información. Nosotros en todas las plataformas de gestión estamos teniendo datos personales de profesores, de padres de familia, de alumnos, sus calificaciones, sus reportes, comentarios. Y si esta información no se maneja de manera adecuada, yo estoy exponiéndome a una demanda. ¿Por qué? Porque me pueden decir, tú me evidenciaste públicamente de que yo tengo malas calificaciones o de que mi hijo tiene un problema de aprendizaje. Entonces, esto es otro reto y una competencia muy importante a tomar en cuenta desde el punto de vista directivo, ver cómo le vamos a hacer para que todos nuestros equipos puedan cuidar esta parte. Y después, bueno, aunque no seamos expertos, pero tenemos que resolver problemas técnicos. Tener por lo menos la capacidad de en el momento de la clase decirle a nuestro alumno, a ver, mira, resetea tu máquina o a ver, entra aquí, dale clic para que entres. Tenemos que tomar decisiones respecto a herramientas a utilizar de acuerdo a las necesidades que nosotros detectemos. Todas estas competencias son fundamentales hoy en día para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. ¿En dónde y cómo podemos integrar toda esta parte que yo les he dado como es una parte teórica? Estoy entre un público de expertos, la verdad es que es una repasada y bueno, introducir algunos temas nuevos, pero hemos hablado también tiempo atrás del aula invertida o lo que se considera flipped classroom. Esto que habíamos intentado arrancar y que en algunos colegios se ha llevado a cabo, por lo menos por parte de los docentes, del aula invertida, hoy se vuelve cada vez más indispensable. ¿Por qué?
Porque el estudiante tiene que preparar antes de clase. Tiene que estudiar en casa con videos interactivos, un material sobre el tema en particular, en preparación a su tiempo de clase. Aquí vamos a manejar un tiempo que es el tiempo asíncrono, o el que es cuando no está conmigo el alumno, y luego los tiempos síncronos, cuando estamos de una manera digital, pero interactuando. Entonces, hay una diferencia muy grande. Durante la clase, el alumno, el estudiante, practica los conceptos claves, resuelve dudas con la ayuda de sus maestros y recibe retroalimentación. ¿Qué pasa si esto yo no lo cuido? Yo me voy a reunir con mi grupo de alumnos sentados en un Zoom o en cualquiera de las mejores plataformas que utilicen, Teams, Microsoft, lo que sea, y yo voy a estar dando una clase como si nos estuviéramos viendo cara a cara y le dejo la tarea. Pues, qué mejor que este alumno haya preparado, haya leído, haya sabido de qué se trata, de qué va toda esta clase, para llegar a la clase y realmente poder realizar un trabajo colaborativo. Después de la clase, podemos dejar algo de práctica para que amplíe su conocimiento y que el maestro pueda evaluar todo este proceso. Aquí siempre hay grandes cuestionamientos de, ay, ¿tú crees que el alumno va a hacer la lectura previa? Ay, ¿tú crees? Si no leen nada, si no hace nada. Pero también nosotros no propiciamos esta situación. ¿Por qué? Porque no premiamos ese esfuerzo, porque no les estamos cambiando la prioridad. ¿Por qué? Porque llegamos al momento síncrono de la clase y les decimos, es que tenemos que acabar el libro, es que tenemos que acabar este tema, es que tenemos, a ver, todo eso que es una presión que desde el nivel del ritmo que nos marcan los programas oficiales, desde los estándares que marca cada una de las escuelas, desde la estrategia directiva, a veces como docentes se sienten muy presionados en, pues yo tengo que acabar el libro, así que niñito, siéntate y vamos a la 28 y ahora a la 29, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es algo de lo que nosotros tenemos que cambiar y tenemos que transitar de una parte pasiva a una parte comprometida. ¿Qué se hace en los tiempos síncronos y asíncronos en el aula invertida? En los tiempos síncronos, donde estamos todos juntos, yo trabajo con mis alumnos, establezco estrategias colaborativas, tengo prácticas del tema, resuelvo dudas. Estas estrategias colaborativas pueden ser de muchos tipos. Puede ser desde tú explícale a tu compañero, de hacer subdivisión en las salas para que trabajen por equipos y expliquen. Hay muchísimas estrategias en torno de esto. ¿Y qué hago yo en el tiempo asíncrono? Cuando el alumno no está conmigo, bueno, pues son los tiempos del trabajo individual, es el tiempo de lecturas, de videos y videolecciones. Entonces, si nosotros tenemos un buen manejo de estos tiempos, vamos a llegar al momento de la clase funcionando como un aula invertida de la mejor manera posible. Obviamente, con el fundamento teórico del que hablamos, el marco de referencia que vimos del ICAP, la taxonomía de Bloom y los estilos de aprendizaje, en función a ese conocimiento, pues vamos a ver qué les dejo de trabajo, qué persigo con ese trabajo que les dejo, qué estrategias colaborativas busco para desarrollar esas distintas habilidades del pensamiento, para poder transitar hasta la parte de interactiva, donde estemos en conjunto construyendo el conocimiento. Me encantó algo que dijo Juan José, que es, educación es eso que te queda cuando ya no te acuerdas de lo demás, ¿no? Bueno, pues aquí de lo que se trata es de generar, a través de todos estos trabajos, una interacción que deje un aprendizaje significativo, ¿no? ¿Qué es importante tomar en cuenta para el diseño de la clase, entonces? Yo como coordinador, como director, ¿dónde puedo poner el énfasis para darme cuenta que realmente el alumno lo estemos llevando a donde todos queremos? Porque a final de cuentas, los que estamos aquí somos apasionados de la educación. Sí, si a mí me dicen qué es educación, lo primero que les contesto es mi pasión, ¿no?
¿Por qué? Porque es importante, porque para mí es fundamental cuando uno a través de la educación trasciende, educando a alguien más, permitiendo que alguien más conozca, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta en este diseño? Bueno, hablamos de los estilos de aprendizaje, hablamos de los distintos momentos de la clase y del uso de tecnología, ¿no? Entonces, todo esto es súper importante de tomar en cuenta para poderlo llevar a cabo en la práctica. Lo que tengo aquí es un video eh, en el cual les quiero presentar algunos de los grandes retos y situaciones a los que nos hemos tenido que enfrentar durante este año. ¿Y por qué se me hace tan importante presentarlo en este evento anual tan importante para todos ustedes? Porque otra canción de Napoleón de los 90, los que son viejitos como yo, lo que un día fue, no será. Es decir, aquel esquema del aula presencial que nosotros vivíamos no va a volver a ser, tal cual no va a volver a ser. Es decir, estaremos transitando a esquemas híbridos en donde tengamos una combinación de lo digital y lo presencial, pero ya va a haber una parte digital que no nos va a dejar nunca, porque también ha enriquecido mucho la educación. Entonces, a lo largo de este año, con un equipo de trabajo, hemos desarrollado una guía para profesores para que puedan tener a la mano toda esta información. Entonces, este video que les proyecto dura 3 minutos, pero les voy a pedir un favor enorme. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momentito. No los estoy pudiendo ver, déjenme ver aquí. Ay, Dios. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poderlos ver. A ver, queridos directores, aquí estamos. Después de media hora, aquí seguimos. Pero les voy a pedir un enorme favor. Vamos a ponernos de pie. Porque lo que viene, lo que yo les quiero enseñar después de esto, ahorita van a ver, es una carnita de esta presentación. Ya tengo media hora. ¿Qué creen? Ya me duele aquí. ¿Qué creen? Ya me cansé y tengo sed. Bueno, si yo, que tengo esta edad, tengo otros tiempos de concentración, imagínense a nuestros alumnos. Bueno, entonces, miren, lo primero que les voy a pedir es, vamos nosotros a tomar aire, vamos a hacer una inhalación profunda en 4 tiempos, después la vamos a sostener por 7 tiempos y vamos a soltar. Entonces, vamos ahí. Vamos en 4. Aguanto 7 acá y suelto. Vámonos a una segunda. ¿Y por qué no? Una tercera. Para los que les duele aquí, no por hoy, sino por toda la vida pandémica, vamos a poner nuestro brazo izquierdo sobre el hombro derecho. Y tomando una, vamos a girar hacia el lado donde está nuestra mano y ahí vamos a tomar una inhalación y vamos a ir soltando el aire mientras giramos la cabeza. Ejemplo, ahí les voy. A ver, conmigo. 1, 2, 3. Mientras hacemos esto, ahora vamos a hacerlo del otro lado. Con su mano, traten de presionar durito su hombro. Aquí donde sienten duro, que ya lo tenemos tieso de tanta cosa, de aquí, ¿no? El trapecio está, olvídense, pobre. Entonces, vamos a hacer. Otra vez.
muy bien, queridos profesores, directores. Estos minutos, yo les aseguro que les han servido para oxigenarse, para cambiar de posición, para volver a despertar. En fin, este tipo de cosas son indispensables cuando yo soy un docente digital, porque tengo que entender un poco lo que está pasando del otro lado, ¿no? Ustedes empezaron a las 9. Yo me conecté por ahí de las 10 y ya les platico que todavía les queda un rato. Entonces es importante que cuidemos nuestro bienestar, nuestra concentración, nuestra atención, para que todo se pueda transmitir de la mejor manera. Vuelvo a mi pantalla, pero como ya estamos más relajados, obviamente todos van a poder poner más atención a este video. Este video quiero aclarar que lo que hace es presentar una guía de trabajo que desarrollamos durante este año. Les dejo, es un video de 3 minutitos. Un poquito, sí. Me parece que se fue un poco el sonido, ¿No se está escuchando? como que se escuchó al principio y después, al menos yo en mi computadora ya no lo escucho. Aunque es de fondo, ¿no? El sonido, me parece. Sí, en realidad el mensaje está escrito, la Ok, música es perfecto. la que acompaña. Perfecto, Lucero, perdón la interrupción. No, 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 ningún problema. Vamos adelante entonces. Bueno,
¿Qué les pareció? Muy ad hoc, muy bueno. Bueno, miren, esto además... Dice ahí que hay una guía, ¿no? Para esto. Sí, exacto. Bien, ahora yo les voy a presentar la guía. Es parte de un desarrollo que hemos hecho durante este año y no quiero que parezca comercial porque no lo es, pero a final de cuentas es un trabajo colaborativo que nos ha llevado a resolver todas estas preguntas que ustedes ven. Yo ahorita les voy a dar una paseadita por esa guía, pero sobre todo lo que quiero que analicen es, en esta presentación, si ustedes se fijan, hemos ido de una presentación clásica de un PowerPoint, hemos tenido una interrupción para hacer unos ejercicios de estiramiento, respiración, de gimnasia cerebral. Tenemos un video animado con una aplicación que se llama Scribe. Es decir, nosotros lo que debemos procurar para tener la atención del alumno es irle variando los elementos que conforman esa clase, ¿no? Aquí, aunque sea por la curiosidad de ver cuál va a ser el muñequito que sigue, podemos mantener la atención del alumno y algo se le va a quedar. Bueno, esta guía se llama Power Teaching. Es una guía de enseñanza en línea para profesores. Es un compendio en el cual, tomando en cuenta los aspectos teóricos que mencionamos, nosotros tenemos esta oportunidad de, en un solo documento, que es un documento digital, un ebook, poder tener estos materiales. Miren, les voy a dejar de compartir para ahora mostrarles el libro. Denme oportunidad de volver a compartir. No saben, ¿eh? No saben el reto que para mí es esto. Créanme que lo gozo, pero también lo sufro. Que si va a abrir, que si no va a abrir, que si lo voy a hacer bien, que si lo voy a hacer mal. En fin. Bueno. Quiero ver si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí se ve. Bueno, esta guía se llama Power Teaching. Tiene una serie de iconos para ir transitando a través de la guía, con menús, con página interior siguiente, ayuda. Después de esto, quiero mostrarles un poco de lo que es el contenido. Viene una introducción de cómo migrar de una modalidad a la otra, qué son las TICs, cuál es el rol del profesor en la educación a distancia. Luego hablamos de los entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales, estrategias de enseñanza para distintos momentos de la clase, ¿no? Para cuando yo arranco mi clase, para cuando yo desarrollo o para cuando yo cierro mi clase. Estrategias de aprendizaje dirigidas a los distintos estilos, es decir, a los kinestésicos, a los visuales y a los auditivos. Estrategias combinadas entre el momento de clase y el aprendizaje. Luego, una parte de gimnasia cerebral y finalmente TICs para profesores. TICs que tienen que ver para la parte de gestión educativa, para la parte de comunicación, para la parte de contenidos educativos y para la parte de manejo de información. No quisimos dejar de incluir una parte para estudiantes con discapacidad y algunas recomendaciones generales para impartir las clases a distancia. Voy a tomar, por ejemplo, el 4.3, en donde hablamos de estrategias, por ejemplo, para el inicio de clase, ¿no? Para la actividad introductoria, bueno, ¿cómo implementar esta estrategia, no? Aquí estamos viendo que, por ejemplo, en estas se están favoreciendo el estilo visual y el auditivo. Bueno, una actividad que tiene que ver con generar información previa. Entonces, viene, ¿para qué estilo de aprendizaje es? ¿Qué herramienta digital puedo usar para esto? Por ejemplo, una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas que se utiliza al inicio de una clase, bueno, ¿a qué tipo de perfiles o estilos de aprendizaje favorezco y cuál puedo ayudar, ¿no? Preguntas intercaladas, es decir, yo puedo presentar un video, pero yo intervengo ese video
y entonces logro que mis alumnos, en un momento dado, vayan participando con esto. Déjenme. Ahora, perdón. Tenemos así para los distintos momentos, para el desarrollo de la clase, cómo hacer el juego de roles, cómo hacer un panel o foro, cómo hacer un debate, como una simulación pedagógica, discusiones guiadas, y en todo momento vamos teniendo una referencia de qué tipo de herramienta digital podemos usar. Otra cosa muy importante es, y es algo que nos importa, es, bueno, a ver, esta parte de gimnasia cerebral, ¿qué distintos ejercicios de gimnasia cerebral puedo yo hacer para romper mi clase y para provocar aprendizaje, para recuperar la motivación, para oxigenar, para recuperar la atención? Todo este tipo de cosas están incluidas también en esta guía. Y luego, bueno, pues lo que ha resultado el mayor de los retos es, bueno, cómo generar estos contenidos educativos, ¿no? Presentaciones, y vamos haciendo una presentación de distintas plataformas, ¿no? Para que los profesores puedan tener esta información. Luego, por ejemplo, si yo consigo un muy buen video y yo puedo manejar Edpuzzle, en vez de presentar al grupo un video, lo que yo hago es, a ver, tengo aquí este video, qué padre, pero a lo largo del video, con una herramienta como Edpuzzle, yo lo puedo ir pausando con preguntas, con retos, para que el alumno tenga en ese momento la capacidad de interactuar en vez de estar nada más viendo un video y durmiéndose, ¿no? Bueno. En la parte final, ya estamos por terminar, en la parte final viene una serie de recomendaciones en las cuales, bueno, pues cuánto debe ser la duración, cómo debo cuidar la creatividad, por qué no improvisar, ¿no? Y de esta manera, realmente poder hacer unas clases muy dinámicas. Pues miren, con esto yo termino la presentación del día de hoy. Estoy disponible para todas las preguntas, dudas que tengan. Me dará muchísimo gusto interactuar con ustedes. Muchísimas gracias, Lucero. Tenemos una pregunta por aquí de Lupita. ¿Qué recomiendas cuando se han puesto muchos medios para que el profesor adquiera estas competencias y no logra poseer esas competencias siendo un profesor capaz? En ese punto, lo que yo veo son dos factores y lo quiero enfocar desde lo positivo. Es decir, él se puede sentir incapaz, es decir, que le falte la competencia digital y entonces él no se quiere exponer al ridículo. Entonces es quizá una persona que requiere más capacitación, a lo mejor un trato personal para ver en dónde está atorado, porque si no, lo triste sería pensar que es un problema de actitud en donde yo no quiero cambiar y pues eso no sería aceptable porque pues o cambiamos o desaparecemos, ¿no? Entonces, viéndolo del lado positivo, creo que siempre los seres humanos nos frenamos mucho, nos paralizamos ante la posibilidad de exponernos al ridículo. Entonces hay que cuidar, capacitar por eso a los docentes. Por eso les digo que es el enorme reto, ¿no? Darles esas competencias digitales poco a poco para que ellos lo vayan logrando. Tenemos más grande está en la dificultad que tienen los docentes para conectarse a Internet. Sí, bueno, esta es una realidad que vivimos. Les repito, o sea, el docente de repente tenía un Internet en su casa para aspectos sociales o para algo de investigación o para ver televisión, y de repente ha tenido que convertir ese espacio, ¿no?, en un lugar donde tiene que haber un internet muy potente, donde tiene que poder tener a la vez video, cámara. Creo que sí es un reto muy grande, es una cuestión que se tiene que ir resolviendo poco a poco, pero a final de cuentas, les repito, por ejemplo, ese profesor que trabaja con un cuaderno, proyectando un cuaderno, tampoco lo podemos incriminar por eso, porque a lo mejor si él pretendiera usar un pizarrón digital,
el internet de su casa no da para eso, ¿no? Por eso es que ahora con toda esta normatividad, incluso en las grandes empresas, pues han pedido que tú le des un apoyo a tus empleados con una mejor silla, un mejor escritorio, un apoyo para su internet. ¿Por qué? Porque pues todo eso ellos lo tienen que resolver hoy desde su casa. Y ya no digamos nuestros alumnos, que a veces son 4 y 5 en una familia, entonces uno se conecta en un teléfono, uno en un iPad, uno en una compu viejita, uno ya no le tocó compu. En fin, por eso es importante este balance del aula invertida, del tiempo asíncrono y el tiempo síncrono, para que también en las familias pueda haber un balance, porque hasta en aquellas familias que los recursos económicos, digamos, son suficientes, pues de la noche a la mañana yo tengo que tener 5 computadoras disponibles o 6, porque pues tengo 4 hijos, más la mía, más la de mi marido, pues ya, imagínate, ¿no? Entonces, creo que todo es cuestión de usar las estrategias alternadas. El aula invertida da mucha flexibilidad para eso. Pues muchísimas gracias, Lucero. Excelente ponencia. Nos quedamos en la importancia de conocer a nuestros alumnos, de los estilos de aprendizaje, saber cómo llegarles y desde luego la importancia de ser competentes en la forma digital. Muchos de nuestros profesores y directores nos piden, Lucero, si nos puedes compartir la guía que nos compartiste ahorita, así como la liga del video, Lucero. Y pues nos vemos a las 12 para nuestra última ponencia. Muchísimas gracias, Lucero. Gracias a todos. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Me dio mucho gusto verlos.